Hola, bueno, muy bienvenidos a todas y todas. Nos volvemos a encontrar en este caso en la sesión número 11. Bueno, lo que a mí me interesaría plantearles en esta sesión tiene que ver con lo ya desarrollado por René, es darle continuidad a las ideas que él planteó anteriormente que están ligadas justamente a lo que revelan una serie de datos empíricos respecto a los efectos menos visibles de las políticas redistributivas, en este caso del gobierno que, digamos, que gestionó el Estado en Ecuador entre 2007 y 2017, un gobierno eh, que se puede definir como progresista, y que tuvo una serie de efectos no percibidos de una manera compleja en su momento y que permiten de alguna manera explicar el derrotero posterior que se evidenció en este país a partir de mayo del 2017, cuando gana las elecciones Lenín Moreno Garcés, pero que a poco tiempo de asumir produce un cambio de 180 grados en su gobierno y en la orientación del proyecto político de la Revolución Ciudadana. Un cambio que tuvo inicialmente una importante legitimidad, y es importante justamente eh, esta presentación porque nos permite explicar de alguna manera por qué se construyeron esas visiones, esas miradas que cuestionaron los proyectos progresistas. Eh, lo que vamos a ver en el caso del Ecuador puede tener, y desde mi punto de vista lo tiene, mucha conexión también con lo ocurrido en Brasil o en Argentina o en otros países que vivieron experiencias de gobiernos progresistas. Eh, René terminó su exposición planteando una serie de paradojas que revelan los datos empíricos de Ecuador, ¿m? Que nos hablan acerca de una tolerancia que se empieza a percibir en torno hacia la desigualdad en ciertos estratos o segmentos sociales ubicados específicamente entre los quintiles 6 y 9, que pueden definirse como clases medias y clases medias altas. Eh, no me voy a detener en lo que ya explicó René, solo voy a retomar las paradojas para que lo que yo planteé posteriormente tenga sentido. Él cerró su presentación hablando de que esas dos paradojas planteaban, en primer lugar, que se percibe una reivindicación de la desigualdad como justa en este segmento social. ¿M? Que fue un segmento social, fueron clases sociales favorecidas por la reducción de la desigualdad, es decir, grupos que fueron beneficiados a través de políticas redistributivas, pero que sin embargo generaron un sentido común de que la desigualdad presupone o supone un principio de justicia defendible. La segunda paradoja tiene que ver con que esa igualdad material que llevaron a cabo los gobiernos progresistas, que se concentraron fundamentalmente en políticas que trabajaran o que se concentraran en la igualdad material, que supuestamente fomenta la cohesión social, en los hechos terminó animando un espíritu individualista propio de la ideología y del sistema capitalista. ¿Por qué sucede esto? Y esto es muy importante porque nos permite deconstruir la condición paradojal de estos dos elementos. Los cuatro primeros puntos, como ustedes pueden ver, de esta presentación, de esta sesión 11, los trabajó René, y yo me voy a concentrar en los últimos tres, ¿sí? Que están aquí en el índice. Muy bien.
Eh, un primer elemento que nos permite construir esta condición paradojal tiene que ver con lo que no lograron desarmar los gobiernos progresistas, porque era muy difícil de desarmar, ¿sí? Porque se trataba de cambios muy profundos que operaron a un nivel muy subterráneo y que no era fácil modificar en tan corto tiempo. Porque tenemos que pensar que los gobiernos neoliberales o los proyectos neoliberales, porque son proyectos societales neoliberales, no solamente son, digamos, gobiernos neoliberales, sino que es una manera de mirar la sociedad, de mirar la economía, etcétera, eh, supusieron eh, una, una manera de concebir al Estado, una manera de concebir a la sociedad y una manera de concebir los principios de justicia, de ese orden social. El neoliberalismo en América Latina, depende de qué países estemos hablando, lleva en algunos casos 4 décadas, 3 décadas, ¿sí? Es decir, es mucho tiempo el que trabajó, tuvo una alta productividad justamente para poder construir estos elementos. Esta herencia neoliberal, que quizás discursivamente sí se cuestionó durante las experiencias de gobierno progresistas, no necesariamente lograron ser trastocadas de manera sustantiva. La primera tiene que ver con lo que hace el proyecto neoliberal en torno al Estado. El proyecto neoliberal empieza a funcionar en América Latina a partir de una crítica lapidaria sobre los estados de bienestar o los protoestados de bienestar. Tengamos en cuenta que América Latina es muy diversa y que no todos los países lograron desarrollar sistemas de bienestar y de protección social, digamos, comparables a los de los países desarrollados, de capitalismo desarrollado, algunos más, otros menos, pero una cuestión que sí comparten todos los países que tuvieron experiencias neoliberales en América Latina es que operó una crítica al Estado preexistente, eh, pensemos en estas diversidades, y lo que se intentó hacer es reducir al Estado fundamentalmente a su aparato burocrático, a su cristalización institucional. Y el otro sentido que tuvo el Estado, que supo tener el Estado en América Latina, más ligado a los proyectos de los Estados-nación, que es un sentido más amplio, es un sentido que conecta al Estado con un proyecto de sociedad, porque para construir el Estado-nación se necesita construir una sociedad nacional, una subjetividad ciudadana. Esa concepción del Estado empieza a perder fuerza y empieza a instrumentalizarse la noción del Estado, empieza a quedar como un instrumento. Y vemos aparecer, no es casual, que en la retórica de la administración pública, de la gestión pública, empieza a aparecer justamente estos conceptos de gerenciamiento, de la gestión de lo público, como si el Estado fuese simplemente un aparato de administración, y no parte de un proyecto social de integración, ¿sí? El Estado junto a la sociedad integrando un proyecto de integración. Al reducirse el Estado a su sentido más estricto y menos lato, menos amplio, se pierde esta conexión entre Estado y sociedad, ¿sí? Y esto lo operó fuertemente el proyecto neoliberal. El segundo cambio, la segunda transformación que produce el proyecto neoliberal y que es concomitante con el cambio en la concepción del Estado es cambiar la concepción de la sociedad. En algunos países incluso que vivieron experiencias dictatoriales, experiencias de terrorismo de Estado, esta transmutación fue aún más potente, porque el Estado se pudo asociar en esos países que vivieron estas experiencias con un Estado represivo, y
y la sociedad civil pudo constituirse en el espacio donde radicaba toda la legitimidad democrática, el espacio de la sociedad civil, ¿no? Esta reemergencia de la sociedad civil, con los movimientos sociales, con las organizaciones sociales, que vemos fundamentalmente en el debate de los 80, de los 90, y que después vimos fuertemente en los 90 en clave neoliberal, cuando prolifera toda esa literatura sobre el tercer sector, sobre las ONGs, los organismos no gubernamentales o los organismos sin fines de lucro, ¿no? Tiene que ver con esta reemergencia de la sociedad civil, que es un espacio que no tiene los vicios, no tiene los problemas, no es el espacio de la verticalidad, no es el espacio del reglamentarismo, sino que es el espacio de la libertad, de la pluralidad, de los diferentes intereses, y es el espacio democrático per se, ¿sí? Es decir, concomitantemente a la crítica hacia el Estado se produce una revalorización de la sociedad civil, pero es una revalorización que se basa justamente en todo lo que no es el Estado, ¿sí? Eh, Ahora, esa sociedad civil, durante los 90, eh, es, digamos, tiene diferentes referentes empíricos, es muy amorfa, muy ambigua, ¿no? Puede incluir desde fundaciones empresariales, ONGs, una iglesia o diferentes confesiones religiosas, incluso partidos políticos. Es decir, es un espacio en el que puede albergar diferentes referencias empíricas, pero que muchas veces, justamente por esa ambigüedad, puede ser la sociedad civil igualada al mercado. ¿Mm? Es una sociedad civil, digamos, amorfa. Eh, Esa sociedad civil inicialmente se constituye como un espacio social aestatal. Sin embargo, a medida que se produce la continuidad de los proyectos neoliberales y que cada vez más se asocia incluso la sociedad civil al mercado, esa sociedad civil se constituye en un espacio antiestatal. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque nos permite entender la profundidad de estas transformaciones. Finalmente, si el Estado, las intervenciones del Estado, eh, tenían como principio orientador el universalismo, el principio de justicia que se conecta con el universalismo es el principio de justicia de la igualdad. Ante la crítica que hemos descrito someramente, la crítica hacia el Estado, la crítica que permite luego la reemergencia ambigua de la sociedad civil, además, esto es importante decir, la sociedad civil como si fuese un espacio, una panacea en donde no existe desigualdad. ¿Sí? Es un espacio de la democracia, pero no necesariamente es el espacio de la reproducción de las desigualdades, y esto es interesante. Eh, Porque en los hechos no es así. Eh, en esta crítica hacia el Estado se produce una crítica hacia el universalismo y una crítica hacia el principio de justicia de la igualdad. Esa crítica sostiene que el Estado en su manera de intervenir fue monopólico, fue el único que intervenía, dejando afuera a otros actores que debían intervenir, ¿no? Compartiendo la responsabilidad de la acción pública. Y también en esa crítica a la igualdad se le asoció la igualdad a una intervención homogeneizante, uniformizante, que no distinguía a los diferentes. Y ahora, en el momento de la reemergencia de la sociedad civil, del estallido de las libertades, del estallido de las identidades, es importante distinguir. Tiene que haber acciones diferentes para, digamos, sujetos diferentes. En este punto se produce una conexión que es, primero, se cuestiona la igualdad porque se le equipara a la homogeneidad, aunque en los hechos son dos conceptos diferentes, ¿sí?
Y cuando se la equivale a la homogeneidad, perfectamente pueden surgir otros principios de justicia que se basan en la intervención diferenciadora, como el principio de equidad. El principio de igualdad es darle a todos lo mismo y el principio de equidad es darle a cada quien lo que merece o a cada quien lo que necesita. Eso permite justificar una intervención desigual, pero no se la justifica retóricamente desde la desigualdad, sino desde el respeto de la diferencia. ¿Sí? Entonces, estos cambios llevan a que se empiece a defender el principio de equidad, el principio de justicia y equidad por sobre el de igualdad. Posteriormente, el segundo principio que se plantea es el principio del mérito. El principio del mérito lo que hace es justamente complementarse con el principio de equidad. Esto lo hemos visto aparecer sobre todo en los últimos, en el último lustro, donde empieza a hacerse hincapié no solamente en el principio de equidad, sino en el principio de mérito. ¿Qué quiere decir el principio de mérito? El principio de mérito la meritocracia es un principio asociado a los inicios del capitalismo, que tenía que ver con cuestionar los privilegios de las clases tradicionales. Entonces, lo que se planteaba era que tenía que existir un principio ligado al esfuerzo, pero ese esfuerzo, sobre todo en los inicios del capitalismo, tenía un anclaje mucho más colectivo, ¿sí? Era un mérito de clase oponiéndose a los privilegios de otra clase social. Empero, en los últimos años, ese principio de mérito individual empezó a tener una raíz, un anclaje menos colectivo y fundamentalmente más individualista. ¿Sí? Eh, este cambio en el principio del mérito permitió a su vez justificar algo que no era tan fácil justificar desde la otra noción de mérito, que es la idea de los privilegios, porque el principio de mérito eh, a los inicios del capitalismo se opone al concepto de privilegio. Bajo esta nueva acepción, pueden convivir perfectamente porque se interpreta que los privilegios en realidad son como una suerte de méritos con los que uno nace, ¿no? Como una especie de don, de esencia, un mérito esencial, ¿no? Piénsese en las clases más acomodadas, nacen con eso, ¿sí? Y por lo tanto, si nacen por eso, ¿cómo pueden ser cuestionados? ¿Cómo pueden ser criticados? ¿Sí? Eh, Se los pone en un orden esencial, en un orden natural que impide su deconstrucción y su cuestionamiento. ¿Sí? Entonces, esta nueva idea de mérito, además de romper con esa raíz más colectiva, permite a su vez una convivencia con la idea del privilegio, ¿sí? Y además permite que sea incuestionable el privilegio. Eso lo hemos visto aparecer en los discursos recientes, ¿sí? Sobre todo en cómo se justifica, digamos, las posiciones privilegiadas, los accesos, los consumos privilegiados de ciertas clases sociales. El segundo cambio importante tiene que ver con cómo se viven las desigualdades. Hay un texto de François Dubet que nosotros lo tomamos en el artículo que les proponemos de lectura, eh, que plantea que las desigualdades se viven de manera muy diversa, ¿sí? Solemos
sostiene el autor, François Dubet, solemos elegir con frecuencia desigualdades en la medida en que no ofendan a nuestros principios democráticos. Es decir, convivimos con muchas desigualdades y las sostenemos. Muchas son desapercibidas en nuestra cotidianidad, las vivenciamos de una manera muy diversa, muy heterogénea. No podemos encontrarle conexiones a esa situación diversa que vivimos con la que vive el otro, y lo planteamos en esos términos, como situación diversa y no como situación de desigualdad. Es decir, se pierde el anclaje compartido de esas situaciones diversas, diversas entre comillas, y además muchas veces se viven como diferencias identitarias que nos constituyen, ¿m? Como si esas situaciones de desigualdad, primero, no son desigualdades, son diferencias, pero que nos constituyen, hacen a nuestra condición identitaria. Eh, para esto, dice el autor, opera como una enorme distinción, una gran distinción entre aquellas grandes desigualdades que las concebimos como irresolubles, por ejemplo, que el 1% concentre toda la riqueza y el 99% no, pero que por ser tan grandes y tan irresolubles, no necesariamente nos sentimos convocados o creemos que podemos hacer algo respecto de ellas. Las otras diferencias, las que vivimos de manera heterogénea, diferenciada, y que además hacen a nuestra condición de identidad, solemos defenderlas. ¿Por qué? Porque se siente que si no las defendemos, nuestra situación subjetiva puede verse amenazada, ¿sí? Eh, sentimos que podemos perder algo que hace a nuestra identidad. Puede ser, por ejemplo, el miedo a caer en una situación de pobreza o, o, o en el caso de clases sociales que sí experimentaron procesos de ascenso social, volver a la situación de la que venían, ¿sí? En otros casos se vive de una manera, digamos, menos material, pero igualmente como una amenaza subjetiva perderlas. Por lo tanto, se tiende a defenderlas, ¿sí? Estas ideas que les planteo permiten hacernos pensar sobre la complejidad que interviene en estas transformaciones subjetivas. Es decir, que no alcanza solo con pensar políticas que trabajen sobre el orden material u objetivo de la desigualdad, que es muy importante trabajar sobre el orden subjetivo, la producción de subjetividades que está detrás de la desigualdad. Pensando además en sociedades como las latinoamericanas, que son altamente desiguales y donde esas desigualdades se han normalizado. Eso construye procesos de aceptación muy profundos, ¿sí? Muy bien, a modo de cierre, eh, es importante volver a insistir eh, justamente en qué elementos no deben dejar de tomarse en cuenta a la hora de pensar intervenciones estatales que tengan una orientación progresista. Las experiencias que hemos logrado ver a lo largo de todo este seminario, como vimos, tuvieron, digamos, resultados importantes, resultados muy defendibles. Sin embargo, no en todos los casos lograron trastocar
digamos, los escenarios que construyeron los proyectos neoliberales. Por lo tanto, esto nos debe invitar a pensar de manera más compleja eh, las intervenciones en el campo del progresismo. Eh, un cambio en el ámbito de la materialidad eh, tiene siempre repercusiones en el ámbito de la subjetividad. La reducción de la desigualdad, como vimos en el caso de Ecuador, tuvo impactos en la subjetividad y esos impactos fueron diferentes de acuerdo a cada estrato social, ¿no? René explicó muy bien cómo en los primeros quintiles no hubo una paradoja entre el bienestar objetivo y subjetivo, sin embargo, en los estratos medios y medios altos, ahí hubo una divergencia. Y es muy importante esa divergencia, porque buena parte de los cuestionamientos deslegitimadores hacia los gobiernos progresistas se instaló en esas clases sociales, ¿sí? Hay segmentos en los que ese cambio de subjetividad no tuvo un sentido antihegemónico neoliberal, sino profundamente prohegemónico neoliberal, como vimos en estas clases medias. Las transformaciones emancipadoras que pretenden desarmar los escenarios construidos por concepciones, por prácticas y por dinámicas neoliberales no deben contentarse solo con trabajar en el plano de la materialidad. No significa que no lo hagan, significa que no deben, digamos, conformarse solo con eso. Y esto es muy importante lo que me gustaría decirles. Si la igualdad no es exclusivamente un cierre de brechas en términos objetivos, en términos materiales, sino que la desigualdad y la igualdad aluden a una relación intersubjetiva, lo importante no es solo el fin, la meta. Bueno, hay que reducir la desigualdad, hay que reducir la pobreza, hay que bajar la indigencia. No es solo importante la meta, sino el proceso, el medio, sino el proceso de cómo llevamos a cabo esa reducción de la desigualdad, de la pobreza, de la indigencia, ¿sí? Los proyectos progresistas no pusieron quizás todo su empeño porque tenían otras prioridades, por supuesto, hay que entender cuál era el contexto, cuál era el escenario, ¿no? En el cual asumieron, no pusieron no pusieron en el centro de su accionar la necesidad de activar el principio de sororidad y el principio de fraternidad. Además de la igualdad, además de la libertad, hay un principio que es muy importante que tiene que ver con la fraternidad y que tiene que ver con la construcción de estos vínculos, ¿no? Intersubjetivos entre los estratos sociales, que hagan que puedan, que les interese la vida del otro, ¿no? Que sea importante en su vida la vida del otro. Los proyectos progresistas quizás olvidaron parte de esa productividad subjetiva del modelo neoliberal, y es una productividad distinta para cada segmento social. También, y en esto sí, digamos, hay acuerdo en la literatura, es que fueron proyectos que se centraron fundamentalmente en su discurso. No estoy diciendo que las políticas redistributivas llevadas a cabo no beneficiaron a las clases medias, porque sí lo hicieron, pero en su discurso se concentraron en las clases populares o en las clases más vulnerables. En algunos casos hubo unas retóricas, digamos, profundamente, digamos, críticas con los sectores medios. eh, y estas clases sociales, como recién les decía, encarnaron con mayor visibilidad el cuestionamiento deslegitimador a las políticas de los gobiernos de izquierda. Esto se vio claramente en el caso de Argentina, ante la llegada de Mauricio Macri, se vio también en el caso de Brasil y
se vio también en el caso de Ecuador, ¿sí? Y es importante porque estas clases medias en gran parte de nuestros países encarnan, digamos, esas ideas de progreso, esas ideas de ascenso social, de incorporación política y social, y en muchos casos los sectores populares miran con gran referencia a estas clases medias. Por lo tanto, el objetivo no es solo, o no debería ser solo, la reducción de las desigualdades, sino cómo se consigue, ¿sí? Y por ello es importante pensar en qué subjetividades se construyen en el proceso. Pensar la meta. Bueno, retomando esta idea de la importancia de tener en cuenta no solamente el fin o la meta, sino también el medio o el proceso mediante el cual se reduce la desigualdad a través de políticas distributivas o redistributivas, me gustaría plantearles algunas ideas que creo que pueden revelar por qué es importante el fin, pero también el medio. Ustedes van a coincidir conmigo en que no es lo mismo reducir la desigualdad económica democratizando medios y factores de producción que exclusivamente redistribuyendo ingresos a través de la acción estatal. Tampoco es lo mismo educar a la población a través de subsidios a la demanda que a través de construir sistemas públicos, masivos y de calidad que sean verdaderos espacios de encuentro interclases. No es lo mismo disminuir la desigualdad apelando a cambiar de manera radical la matriz productiva de un país, por ejemplo en el caso del Ecuador, que deje de depender de manera tan relevante de la renta petrolera, y, digamos, diversificando su estructura productiva, que redistribuyendo sin tocar estructuras productivas que son rentistas, patriarcales, ociosas e intermediarias. No es lo mismo reducir las desigualdades rompiendo distancias entre individuos a que se busque reducirlas, pero interpelando a la conciencia social, a la sociedad, de la importancia del deseo de querer vivir juntos. Y no es lo mismo tampoco igualar buscando construir lo común como lo que no es de nadie, a construir lo común como lo que es de todos, ¿sí? La igualdad solo puede ser el lado opuesto de la desigualdad justamente cuando se estructura una subjetividad en donde se percibe que el proceso de conseguirla, lo cual es irrenunciable definitivamente en un proceso de transformación social progresista, es un juego de suma positiva en la que todos ganamos, y no un juego de suma cero en la que lo que unos ganan, los otros lo pierden. Bueno, espero que estas ideas les ayuden a la lectura comprensiva de la literatura sugerida y darle un cierre a esta sesión número 11. Y bueno, espero volver a encontrarlos en el foro ligado a esta sesión. Hasta luego.